¿Qué pasó, queridos meta-humanos? Yo soy Tete Caudillo y estamos de regreso en uno de estos videos de los que me gusta, de las series y películas que me gustan. Es un canal pequeño, realmente disfruto haciendo estos videos, es como una especie de relax. Por lo mismo no saco tantos videos como yo quisiera, pero después de unos 2 meses de ausencia, les preparé algunos videos. El primero lo subiré, el primero es sobre la serie, sobre la película Iron Man 1, bien conocido por aquella película que abría las puertas al universo cinematográfico de Marvel. Yo soy fan de DC, pero por ahí un amigo, el querido Monkey, me dijo que si no hacía de Marvel porque él prefería las películas de Marvel. Y bueno, pues sí, me gustan bastante, aunque me voy más hacia DC por las historias más adultas y todo esto. Aún así, hay bastantes películas del universo Marvel que son bastante buenas y vamos a intentar repasarlas de una por una, aunque nos lleve un ratito, unos meses o más, no importa, si está sirviendo una por una hasta llegar a las más recientes como Endgame o esta que salió de la Viuda Negra, ¿no? Iron Man 1, dirigida por Jon Favreau, un director hasta ese momento poco conocido y que como director realmente no ha hecho como que demasiado trabajo. Recientemente está en El Mandaloriano como productor de toda la serie El Mandaloriano, pero era como que su primer gran película en términos prácticos. Se había hecho antes algo que le permitió como trabajar la película casi como si fuera una película un poco de manera independiente, con muchos diálogos improvisados entre los actores. De hecho, Jon Favreau, una de las peticiones que tenía es que hubiera improvisaciones. Entonces es una buena película, no es así la gran cosa, pero vamos viendo un poco del resumen y la reseña de este film para hablar un poco después ya de cuestiones más directas en cuanto a cinematografía, música y dirección y actores sobre todo, ¿no? Entonces vamos viendo este video de Iron Man 1 de Jon Favreau con Robert Downey Jr. como protagonista, primera película del universo cinematográfico de Marvel. Y ahorita regresamos. Yo soy Tete Caudillo. Con música de AC/DC, conocemos al empresario Tony Stark, que se encuentra en el desierto como parte de una caravana militar en Afganistán. Al ritmo de rock and roll y de manera inmediata conocemos su personalidad. En su convivio con los soldados que lo acompañan, demuestra ser un mujeriego carismático, pero es en esta plena socialización con los soldados que es atacado por rebeldes costando la vida de los soldados y siendo él secuestrado. Así inicia la película como preámbulo a lo que se convertirá en la primera entrega de la saga cinematográfica del infinito, conocida como Saga del Infinito. 36 horas antes, el señor Stark se encontraba en una convención en la que una presentación en pantalla nos presenta a este personaje como un visionario inteligente. El evento es para darle un reconocimiento, pero él no parece estar presente. ¿Cuál será el motivo de esa ausencia?
Pues obviamente, siendo Tony Stark representado por Robert Downey Jr., el motivo de su ausencia no es más que la fiesta, el desenfreno y la bebida. Es también aquí donde conocemos a Rhodes, un militar y mejor amigo de Tony, seriamente criticado por dedicarse a la venta de tecnología armamentista. Tony siempre encuentra la manera de justificar el porqué de su dedicación. A pesar de este tipo de personalidad, tiene un asistente de primera mano que le resuelve toda su vida, Pepper Potts. Stark presenta en el desierto de Afganistán parte de su armamento, incluyendo un arma extremadamente efectiva, Jericho. Si bien Tony perdió a sus padres, un amigo de su padre se mantuvo a la cabeza de la empresa en lo que éste estaba preparado, siendo una especie de figura paterna adoptiva. Tony despierta solo para darse cuenta que su vida depende de un medio de energía que hace las veces de su corazón, pues durante el secuestro quedó severamente dañado. Él junto con un científico se encuentran detenidos por los rebeldes que los quieren usar para hacer armamento. Si no colaboran, serán obviamente asesinados. Durante su estadía se da cuenta que todas las armas que utilizan los terroristas son autoría de Stark, por lo que una vez que se da cuenta de esto, cierta emoción de culpa le comienza a embargar al señor Stark. Finge ayudar simplemente para darse un poco de tiempo, preparar un objeto que lo pueda sacar del lugar. Este convivio forzado con el científico logra que ambos se conozcan un poco mejor. Y de hecho sabemos que el científico está trabajando bajo amenaza, ya que mantienen a su familia como rehén. Pero también sirve para conocer un poco al grupo antagonista, que resulta sumamente flojo. Esta sería la primera película de Marvel en la que los villanos demostrarían ser villanos de caricatura, es decir, no hay motivaciones reales o algo específico que nos haga sentir el antagonista. Al final, lo que Stark está construyendo con ayuda del científico afgano que lo ayudará a escapar es una armadura, y a pesar de las sospechas del grupo, Stark logra construir su armadura. Durante la secuencia de escape vemos que para fortuna de Stark se logra construir esta armadura que utiliza como arma. Hasta ahorita podemos ver que lo mejor de la película es la música. En este espacio narrativo las escenas de acción son entretenidas, pero de poca sustancia. Para suerte de Stark, la armadura resulta ser un éxito. Sin embargo, el científico afgano fallece sacrificándose por Tony. I'm gonna go buy you some time. Stick to the plan. Stick to the plan. Get done. La película hasta ahorita falla en hacernos empatizar con los aspectos emocionales. Si bien es sumamente entretenida, la muerte del científico no resulta en absoluto emocionante o emotiva, y la razón se reduce a que no hubo suficiente exploración de la relación entre Stark y el afgano, lo que hace que no sintamos del todo esta escena, que debió de haber resultado dramática. This was always the plan, Stark. Come on, you gotta go see your family. Get him. My family's dead. I'm going to see them now, Stark. La armadura funciona y escapa Stark para terminar estrellándose en medio del desierto. De regreso a los Estados Unidos, es claro que Stark se siente sumamente cambiado, por lo que aprovecha para organizar una conferencia de prensa en donde conocemos por primera vez al agente Coulson de S.H.I.E.L.D., que en ese momento sabemos que es simplemente miembro de una organización estadounidense. No sabemos aún que se trata de la ya conocida posteriormente S.H.I.E.L.D. y que tiene ciertamente preguntas que hacerle a Tony Stark, y efectivamente nos damos cuenta de que la experiencia lo marcó. Se dio cuenta de que sus armas terminaban en malas manos, provocando la muerte de soldados americanos, por lo que en un acto por intentar solucionar su culpabilidad decide cerrar el área armamentista de la empresa. Esto provoca el enojo
del amigo, su papá. Él quiere enfocarse en la energía emanada de un reactor que tiene en mente desarrollar. Sin embargo, otro problema se presenta: el aparato que lo mantiene vivo tiene que ser reemplazado, porque si no, su vida correrá peligro sin él. Y es en este proceso en el que la cercanía con Pepper Potts, Gwyneth Paltrow, la actriz, comienza a darse. Así Tony se embarca en el proyecto de generar un nuevo reactor que pueda ser utilizado en su cuerpo para darle energía a su corazón. Se nos viene una secuencia bastante buena en la que experimenta y desarrolla una armadura que pronto conoceremos. Así se logra desarrollo de una secuencia de imágenes interesante que nos demuestra un poco el lado científico de Tony Stark. Pero, acto seguido, los terroristas encuentran la antigua armadura desarrollada por Stark para hacer ingeniería inversa y utilizarla a su favor. Así, en una gala de beneficio, el agente Coulson se presenta ya con el nombre de agente de S.H.I.E.L.D. Yeah, Agent Coulson. Oh yeah, the guy from the Strategic Command Intervention Enforcement and Logistics Division. Víctima previa de Tony Stark, le presenta una investigación de un grupo terrorista que está utilizando las armas del empresario. Molesto, decide confrontar a su figura paterna, el amigo de su padre, y este le confiesa ser la persona detrás de la venta de las armas a grupos terroristas. Todo esto lo lleva a usar su recién probada armadura. Para después darnos cuenta que la persona detrás de la venta de armas al grupo terrorista es Obadiah, nada más y nada menos que el mentor de Stark, que en este punto sabemos resulta ser ya el verdadero villano de la historia. Toda esta situación provoca que Stark se dé cuenta que está destinado a algo más grande. Está destinado a aprovechar su capacidad en bien de la humanidad. I just finally know what I have to do. And I know in my heart that it's right. Para esto tiene que destruir sus propias armas compradas por el grupo terrorista. Pepper Potts eventualmente ayuda a Stark con la misión. Sin embargo, Obadiah precisamente se da cuenta de que ya le están pisando los talones, por lo que atenta con la vida de su protegido, quitándole el reactor desarrollado por Stark que lo ayuda a sobrevivir. Al darse cuenta, obviamente, Stark, quien está detrás de toda la situación, decide pedir ayuda a Rhodes, ambos sin saber que Stark lucha por su vida ante la falta de este reactor que le da fuerza a su corazón. Mientras Obadiah aprovecha el conocimiento de la armadura de Stark para él mismo desarrollar una con intenciones bastante oscuras. Aquí entra el agente Coulson a escena, ayudándole a Pepper a llegar al almacén donde está Obadiah con la armadura, solo para darse cuenta que nuestro villano está precisamente ya usando este instrumento de destrucción. Tony se lanza al rescate, iniciando una batalla en plena ciudad que ocasiona el caos, terminando el pleito en los laboratorios Stark, en donde usa el generador fabricado como arma para destruir al malo. Es tras esta situación que la prensa nombra a Tony Stark ya como Iron Man. Por lo que él decide confesar a los medios que él es quien está detrás de este nuevo héroe. Truth is, I am Iron Man. Tras los créditos aparece la primera escena de las ya famosas escenas postcrédito del universo Marvel. Nick Fury se presenta en casa de Stark para discutir la iniciativa Avengers. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Para bien o para mal, la fórmula de Iron Man es una fórmula que sería manejada por Marvel Studios para todas sus películas posteriores, sin contar que Iron Man es la culpable
del parásito del estilo Marvel, que es este humor forzado y los villanos de mala categoría. No por eso estamos diciendo que es una mala película, al contrario, es muy buena película. Sin embargo, como que precisamente por ser buena y por tener este resultado, es que Marvel decide a partir de ahí utilizar estas cuestiones que consideró eran lo que atraía al público para ponerlo en todas las películas. Y es ahí cuando cansa, porque hay otros personajes que a lo mejor se prestan a que no tengan este tipo de humor forzado. Marvel Studios, con poco tiempo de haber sido creada, terminaría siendo comprada por Disney, que claramente vio el potencial más grande y decidió adquirirlos antes de que con más películas se volvieran un estudio más caro. Y como prueba clara que la empresa del ratón buscaría monopolizar la industria del entretenimiento, iniciando la era de las compras de las franquicias. Muchas de las cosas, de las pruebas, de las situaciones creadas en este film serían fórmulas que se usarían en cada una de las películas siguientes de Marvel Studios. El personaje Tony Stark es atractivo, pero el verdadero culpable de que todo el mundo, conocedor o no de los cómics, se haya enamorado de él, de las películas, no es otro que Robert Downey Jr. Es verdad que ya había demostrado ser un gran actor en títulos como Asesinos por Naturaleza o Kiss Kiss Bang Bang, pero el papel en Memorias de Queens fue el que lo puso como un actor que va más allá de los aspectos comerciales. El actor hace un trabajo bastante bueno interpretando a Tony Stark, y su carisma consigue mantener el interés de las personas que están viendo la película, incluso en escenas que podrían ser flojas. Hay dos arcos dramáticos a nivel villanos que pudieron ser un poquito más explorados, que es la asociación terrorista de los 10 Anillos, que en el cómic es una de las asociaciones más fuertes y más antagonistas de Tony Stark, y Obadiah Stane. La situación de que Obadiah Stane, como mentor y como padre sustituto de Tony Stark, resultara ser el villano, se pudo haber manejado de una manera mucho más dramática, y es precisamente esta manera de mostrar ciertos arcos dramáticos sin explorarlos tanto lo que hace que las películas sean entretenidas en general, pero no pasen a ser obras de arte, porque no se maneja los arcos dramáticos y el guión de maneras más contundentes. Así todas las demás películas de Marvel tomarían este tipo de manejo de situación dramática y de los villanos para mostrar un poquito de qué hay detrás, pero sin llegar a explorar demasiado algo que podría ser dramáticamente contundente. Lo que hace bueno el villano es más bien el actor Jeff Bridges, que es un ser muy intimidante y que su papel lo toma bastante bien. Es tan intimidante Jeff Bridges y su carisma como actor que intuimos desde un principio que él va a resultar el malo de la película, por este cliché hollywoodense de que el que parece ser el mentor o el que ayuda al héroe termina siendo quien realmente es el villano, ¿no? Aunque más allá de críticas a favor y en contra, la realidad es que esta película logra hacer algo que no cualquier película de superhéroes puede: conectar a los fans eventuales con los fans del cómic por igual. La banda sonora con AC/DC puede resultar, o más bien resulta, una de las cosas que más llaman la atención de los fans, ya que son canciones que le vienen muy bien al estilo con el que se ha tratado esta película. Por cierto, quien llega a ser fanático de Hueso Colorado podrá darse cuenta que incluso en el soundtrack se puede escuchar en distintas ocasiones una tonadita pegajosa que se tomó de la serie animada hecha en los años 60. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with the heart of steel. As Iron Man, all jets ablaze. El encargado de la banda sonora tiene el nombre de Ramin Djawadi, si es que se pronuncia así. Él quizás es el que logra o dar el paso adelante en la franquicia y darle un toque medio industrial y electrónico al soundtrack, que comunica tanto esta sensación de poder de Iron Man y su armadura. Favreau encajaba muy bien en la idea de estos grandes narradores de historias que dan el salto a producciones más grandes, por lo que adquirirlo podría hacer que al estudio le resultara más económico que agarrarse a alguien de mayor renombre. El director mencionó alguna vez en alguna entrevista que la intención era filmar aproximándose al estilo de película independiente,
Aunque hay películas del género que manejan mucho mejor esta intencionalidad, él decide tomar una decisión que para muchos resulta muy interesante para meter más en contexto a los mismos actores e intérpretes, en el que se suelen improvisar líneas y escenas en torno a lo que el actor entiende de cada personaje, pues los personajes secundarios y el villano están poco manejados y poco explorados, siendo el protagonista el que mejor entiende esta manera de aproximarse a la historia. De antemano sabemos que esta es una obra de entretenimiento y que no pretende ser nada más allá que eso, ¿no? Y es una de las cosas buenas de esta película, porque te permiten disfrutarla de mejor manera. El fotógrafo se llama Matthew Libatic y ciertamente se va a quedar grabado en la cabeza de quien aprecia esta parte que para mi gusto es la parte más importante, que es la parte visual y el manejo de la fotografía en las distintas escenas. Libatic es uno de los fotógrafos o de los cinematógrafos más admirados ahorita quizás, pues crea estilos visuales a partir de cada película. Si bien hay ciertos directores de fotografía que los reconoces al verlos, a pesar de la temática de la película, se toma muy personal esto de trabajar independientemente en cada película, de tal manera que a veces pareciera tener distintos estilos por lo mismo que se adapta a la película que está trabajando. Pero sí, en sus películas suele crear estilos visuales que reflejan un poco el estado psicológico del personaje, aunque es algo que veremos más en otras películas de él. Por ejemplo, en Requiem por un sueño de Aronofsky, o en Pi, que está grabado, Pi, El orden del caos en español, está grabada con filtros blanco y negro. Pues complementa las experiencias físicas, así sin demasiada pretensión. La película de Iron Man pues resultó ser una película bastante buena que abrió las puertas a algo que sería mucho más grande posteriormente. A veces se dice que los productores de Marvel diseñaron este plan del universo a partir de Iron Man, pero creo que fue Iron Man la que provocó que poco a poco se fuera creando el universo cinematográfico, que estoy seguro que en un principio no pensaron que fuera a ser así de grande, sino que precisamente conforme iban saliendo las películas iban modificando cosas para unirlas un poquito más una con la otra. Saludos queridos metahumanos, pues me da mucho gusto que se hayan aventado todo el video, si es que llegaron hasta acá, si se lo aventaron todos, y te agradezco mucho que te tomes tu tiempo y que me ayudes tú a hacer crecer este canal, que poquito a poquito ahí la llevamos, de 100 en 100 como dicen, y se mantendrá como un canal así chico y personal por un buen rato, ya veremos. No, tampoco es como que tenga la intención de que sea un canal grande ni nada. No sé, espero que hayas visto Iron Man para que después de ver el video no te hayas spoileado nada, porque seguramente ya la viste. Si no la viste, pues ya te aventaste algunos spoilers, pero no pasa nada. Esperemos que te ayude a que te animes a ver esa película, para que inicies a ver el universo cinematográfico de Marvel desde cero, ¿no? Esta película resultó muy buena, no es la mejor de las veintitantas películas que son, pero sí sentó las bases para el estilo de cinematografía, de guión y el estilo de película en general. Habrá películas que le exageraron ya al humor y es un humor pesado, pero aquí un toque de humor de vez en cuando es lo que le dio el sello a las películas de Marvel. El sello no son los personajes, el sello no es la manera de grabar, no es la fotografía, no son los guiones complejos. Irónicamente el sello de Marvel es haberla hecho hacer películas ligeritas, sencillas, que le puedan gustar a cualquiera, sin nada complejo, ¿no? Entonces espero que te haya gustado Iron Man 1. Vamos a hacer en estos días, ya está hecho básicamente,
el del increíble Hulk. Estoy preparando, no sé por qué hablo en plural, estoy preparando sobre Batman vs Superman y de la serie Arrow temporada 3 y Flash temporada 1 y de Constantine también, ¿no? Entonces ahí tengo un chorro de videos que estoy haciendo, pero ahí llevo un poquito de uno, lo otro y esperamos poderlos estarlos subiendo, ¿no? Entonces te agradezco mucho, un abrazo para ti, para tu familia. Yo soy Tete Caudillo y nos vemos el próximo video, queridos metahumanos, va a ser el increíble Hulk. Vámonos.